Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar con cada uno de ustedes este tiempo. Algunos lo recuerdo del año pasado que estuvimos en Cihuatepeque, así que qué bueno volverles a ver, ¿verdad? Y que hasta aquí Dios los ha guardado y estar juntos nuevamente compartiendo y aprendiendo la palabra. Antes de ir a esa enseñanza, yo le quiero invitar que me acompañe, que oremos a Dios, que Él nos guíe en todo esto, que Él sea el único glorificado en todo lo que hoy vamos a aprender. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar acá reunidos como hermanos. De verdad, Señor, reconocemos que no lo merecemos. Es tu gracia, tu misericordia manifestada en nuestra vida, Señor. Y es por eso que hoy venimos delante de ti, Señor, a poner nuestras vidas en tus manos. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que seas tú hablándonos por medio de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para nosotros poder, pues, recibir tu palabra en esta hora, atesorarla y ponerla por obra, Señor. Ayúdame como predicador, Señor, a poder compartir la palabra, Señor, de manera correcta, y que seas tú el único exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Les pido que me acompañen en la primera de Timoteo capítulo 4. Y si no, aquí estamos. Primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a estudiar algunos versos del capítulo 4, aunque nos vamos a centrar en unos específicamente. Y vamos a leer del versículo 1 al 3 para iniciar. Dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. El objetivo del enemigo, hermanos, siempre ha sido pervertir la verdad. Ese es uno de los grandes objetivos. Y hacer entonces que aquellos que vivimos para Dios nos apartemos de Él, nos apartemos de la verdad. En la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres, los cuales fueron alcanzados por este macabro objetivo. Muchos vemos en la Biblia que nos narra personajes que se descarriaron, se apartaron, se separaron entonces de la fe. Si pensamos en algunos de ellos, díganme ustedes, ¿qué personajes podemos mencionar que en la Biblia pues llegaron a un momento y se apartaron? ¿Quiénes? Alejandro, ¿quién más? ¿Quién? Demas, sí. ¿Quién más? Salomón, sí. ¿Quién más? ¿Quién? Saúl, sí. Uno de los discípulos de Jesús. Judas, ¿verdad? Judas, Himeneo, ¿verdad? Y vemos personas entonces que estuvieron un tiempo y profesaron, digámoslo de esa manera, la fe, pero luego se alejaron. Y el apóstol Pablo entonces, ahora en este pasaje dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos, ¿qué va a pasar? Se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y es interesante esta palabra apartarán, porque esa palabra apartarán puede incluso ser traducida como apostatar. En los postreros tiempos algunos apostatarán entonces de la fe, dando la idea entonces de abandonar, irse de algún lugar, alejarse de la fe, quitarse entonces de la posición original en que estaban o desviarse. Y en un aspecto entonces espiritual, hermanos, muchas personas hoy, y muchos líderes y muchas personas dentro de la congregación encontramos así. Se hacen llamar cristianos, pero con su vida solo muestran una clara apostasía, negando con sus hechos la fe que ellos pueden tener.
Por eso es importante entonces el tema que hoy vamos a hablar. Líderes sanos estudian la palabra. Si algo nos va a guardar entonces de lo que el apóstol Pablo está diciendo, si algo nos va a guardar entonces de alejarse entonces, de apostatar, y si algo nos va a ayudar a nosotros como pastores y líderes para cuidar entonces la congregación del Señor, pues entonces es entender que los líderes sanos son aquellos que estudian la palabra. El apóstol Pablo entonces tenía una intención muy clara, y es que Timoteo sepa cómo debía vivir en los postreros tiempos, siendo consciente de la falsedad, que no lo sorprendiera, sino que fuera consciente de la falsedad que se levantará, y que sea entonces un siervo fiel que cuide la sana doctrina, que cuide el evangelio santo de Jesucristo. Y esa es mi intención entonces en esta mañana para nosotros, hermanos. Convencerles de la importancia de ser siervos fieles ante un mundo lleno de corrupción y de apostasía. Y que no seamos tolerantes, como muchas veces podemos ser tentados, a las falsas enseñanzas, sino que cuidemos el evangelio de Cristo. Pero para esto debemos ser diligentes en estudiar la palabra. No podemos venir y nosotros decir, yo voy a cuidar la doctrina, yo voy a cuidar el evangelio, si realmente no soy un líder que estudio la palabra de Dios. Bueno, para entender mejor entonces lo que estaba pasando en aquel momento que Pablo escribe a Timoteo, que es lo que estamos acá, hagamos un contexto general de esto, hagamos una idea general de lo que estaba pasando. O sea, ¿a quién le está escribiendo? ¿Verdad? Ya hablamos a Timoteo. ¿Quién era ese Timoteo? ¿Cuáles eran los peligros entonces que acechaba la iglesia del Señor? Para que vayamos avanzando en los versos que tenemos ahí. Le escribe entonces ¿a quién? A Timoteo, uno de los grandes colaboradores en el ministerio, compañero en viajes, íntimo amigo, digamos, del apóstol Pablo. Timoteo era un hombre joven, un pastor. Pablo incluso se refiere a él como amado y fiel hijo en el Señor. El nombre Timoteo es bien interesante porque es honrar a Dios, adorar a Dios. Y esas características se ven en lo que el apóstol Pablo escribe acerca de Timoteo. Pablo entonces es interesante, Timoteo era un cristiano muy fiel, pero Pablo dejó en su lugar a Timoteo en la ciudad de Éfeso. Ahí deja a Timoteo. O sea, Timoteo era un hombre amoroso, un hombre fiel, esclavo de Jesucristo, una persona que de verdad, pues entonces había sido enseñado por el mismo apóstol Pablo. Y lo deja entonces en su lugar en la ciudad de Éfeso. No una ciudad cualquiera, una de las más importantes, ¿verdad? Centros religiosos, culturales, comercio. El templo incluso de la diosa Artemisa se encontraba ahí, que se reconoce como una de las maravillas del mundo antiguo, o lo que hoy tenemos como Turquía. Pues ahí está Timoteo. Y el tiempo en el que Timoteo, por lo que estamos leyendo acá, en el tiempo de Timoteo no era fácil pastorear, igual que hoy nosotros. La iglesia, la ciudad, todos los cristianos estaban rodeados de falsos hermanos, muchas veces de falsos maestros, personas que constantemente querían arrastrarlos a abandonar, a dejar entonces su vida rendida ante la cruz. Y eso era lo que vivían. Algo muy parecido, ¿verdad? Lo que hoy nosotros vivimos. ¿Cuáles eran las falsas doctrinas? Porque Pablo le dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque nosotros hoy nos podemos hacer muchas ideas acerca de eso, pero pensemos en el contexto, en el tiempo de él, quiénes eran, o sea, los que estaban ahí. Bueno, podemos hablar de dos grupos. Miren, estaban los esenios y los gnósticos. Dos grupos muy marcados, las creencias muy marcadas, esenios y gnósticos. Los esenios, estos eran una secta, ¿verdad?, que apareció en Israel 2 siglos incluso antes de Cristo. Ellos decían entonces lo que tenemos ahí, todo lo físico, carnal y material contamina, todo.
Todo lo físico contamina, todo lo material contamina, todo lo carnal contamina. Por lo tanto, incluso lo que está diciendo Pablo, si quieren, solo retrocedo, dice que algunos esos prohibirán, que dice, casarse, ¿sí? Y los esenios eran esos. Los esenios eran personas entonces, como lo físico era contaminante, no aprobaban el matrimonio, no aprobaban el consumo de los alimentos, peor de la carne, tristemente por ellos, ¿verdad? El ayuno era algo muy elogiado, quiero dejar claro, no es que el ayuno sea malo, pero para ellos era una forma de obtener la salvación o ser más espiritual. Así que tenemos por un lado a los esenios. Si con alguien estaba lidiando, pues Timoteo y la iglesia, era con este grupo. Pero por otro lado tenemos a los gnósticos, ¿verdad? La iglesia se estaba filtrando esa enseñanza de los gnósticos, que su característica principal, hermanos, era el dualismo filosófico en el que sostenían esto: la materia era mala y el espíritu era bueno, ¿sí? La materia mala, el espíritu bueno. El matrimonio, pues la comida eran aspectos del mundo material y malvados, los cuales debían de evitarse. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Entonces, van a entrar doctrinas a la iglesia. Los gnósticos eran personas que alardeaban de tener un conocimiento superior, un conocimiento secreto de las verdades espirituales. Habían algunos de ellos que decían tener una revelación superior entonces. Y por lo tanto, por este dualismo filosófico, pues tenían entonces libertad para ellos de hacer lo que quisiera y abusaban de la carne. Decían que no tenían pecado y que podía darle rienda suelta a los deseos de su carne sin ningún problema. Y la iglesia de Éfeso estaba rodeada de todo esto. Pablo sabía muy bien, Pablo conocía a Éfeso. Es más, Pablo, si ustedes me acompañan, ese no lo tenemos acá, si no me equivoco. Pablo, sí, aquí está, en Hechos 20, mire, del 29 al 32, Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso esto: que sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darle la herencia entre todos los santificados. El apóstol Pablo conocía muy bien el contexto, y es un contexto no muy distante al nuestro. Estamos entonces viviendo de esa manera. Pero nosotros tenemos una tentación: o cedemos ante estas falsas enseñanzas, o nos volvemos tolerantes entonces a estas falsas enseñanzas, que ellos hagan lo que quieran y nosotros hagamos las cosas bien y somos tolerantes, o realmente pues somos líderes fieles, que es lo que Pablo está llamando a Timoteo. ¿Cuál fue el consejo entonces? ¿Cuál fue el llamado de Pablo a Timoteo para que su fe en Cristo y para que la iglesia que debía cuidar no se desviara ni se extraviara del Señor? Sigamos leyendo. Le dice entonces, verso 6, al señalar estas cosas que acabamos de leer en los primeros versos, a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Y algunos dicen amén, ¿verdad? Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Si podemos resumir lo que Pablo está diciendo, 4 consejos que nos da para ser esos líderes sanos. 4 consejos que nos da entonces, y en uno nos vamos a detener un poco más.
4 consejos que nos da Pablo, le da a Timoteo y le dice entonces, entiendo lo que está pasando, cuídate de todo esto y ¿qué tienes que hacer? Bueno, sé un excelente ministro que advierte a otros. Vamos a hablar de cada uno. Número 2, indica la verdad y serás un buen ministro. Indica la verdad, importante. 3, sé un excelente estudiante y maestro de la palabra. Y por último, ejercítate constantemente en la piedad. 4 cosas importantes. Veamos cada una de ellas. Pablo le dice entonces, Timoteo, en los postreros tiempos esto va a pasar. Algunos se alejarán. En los postreros tiempos algunos van a empezar a creer y a enseñar doctrinas de demonios. Por lo tanto, entonces, ¿cómo tienes que ser? Primero, pues entonces, al señalar estas cosas a los hermanos, sé un excelente ministro que constantemente advierte a otros. Es que el siervo de Dios siempre es alguien que va a recordar, a proclamar, a indicar, a señalar entonces, a colocar ante los demás la verdad de Dios. No dice que obligamos a otros a la obediencia, sino que persuadimos entonces presentando la verdad, señalando la verdad. Así que hermanos, esa es nuestra responsabilidad como líderes sanos de predicar y de advertir al pecador de su destino, porque a eso nosotros hemos sido llamados y debemos cuidar entonces de vivir de esa manera. Por eso Pablo entonces le dice a Timoteo, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro. Y en la otra carta, en 2 Timoteo, guarden 1 Timoteo, pero en la 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, Pablo le dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente que predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, importante, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. El llamado entonces es advertir a otros. El llamado para nosotros como líderes es advertir entonces el camino que se está llevando. Pero eso no va a ser posible entonces con lo principal que estamos diciendo si no estudiamos la palabra. ¿De qué le vamos a advertir si nosotros mismos no sabemos si estamos bien o no? Es importante, piense usted y examínese, ¿está advirtiendo a los otros del camino que llevan? Porque usted y yo estamos llamados entonces a advertir a nuestra familia, a advertir a la congregación, a nuestros amigos, que su vida separada de Dios, que su vida sin Dios no es nada. Advertir entonces de las consecuencias del pecado. Advertir entonces a aquellos que siguen pecando deliberadamente. Porque muchas veces, y usted puede decir, yo lo tengo claro eso, pero ¿sabe qué? Muchas veces pensamos que lo sano es mejor quedarnos callados y pasar por alto el pecado de una persona, porque así no nos metemos en problemas, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que el llamado es a señalar estas cosas a los hermanos, que vamos a avanzar, a ser alguien que advierta a los demás. Porque, hermanos, no podemos quejarnos de la apostasía. No podemos quejarnos de los falsos maestros si nosotros como siervos preferimos ser desobedientes y tolerantes, quedándonos callados ante la necesidad del evangelio. O sea, Pablo le está diciendo, ¿cómo tenés que vivir en esos tiempos? Advierte, señale entonces a los demás. Y entonces viene como consecuencia que va completamente amarrado lo segundo, está indicando la verdad, porque le dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Yo creo que todos los que estamos acá queremos ser buen ministro de Cristo Jesús. Amén.
Pues entonces lo que Pablo está diciendo indica esas cosas, ¿sí? Indica entonces la verdad. Si indicas la verdad, vas a ser un buen ministro de Cristo. Esa palabra ministro es clave, porque muchas veces nosotros la hemos puesto a un nivel de una posición, ¿verdad?, de superioridad. Pero Pablo le está diciendo, al señalar estas cosas, te vas a convertir en un buen ministro, en un buen servidor, en un buen sirviente, en alguien que va a atender a las necesidades. O sea, Pablo se refiere que debía ejercer entonces su ministerio como un buen siervo, señalando y enseñando a los demás la verdad del evangelio y cuidándose de toda falsa doctrina. Así es que, ¿cómo podemos ser esos líderes sanos? ¿Cómo podemos ser excelentes ministros? Pues señalando entonces la verdad siempre a nuestros hermanos, la verdad del evangelio. Pero tercero, que es el punto central de lo que hoy estamos hablando, Pablo le dice, al señalar estas cosas a sus hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. ¿Pero qué le dice? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El tercer consejo de Pablo, y es lo central para nosotros hoy entonces, es que seamos un excelente estudiante y un excelente maestro de la palabra. Tenemos que ser líderes sanos que estudian la palabra. Una de las características fundamentales entonces para la excelencia en el ministerio no es las actividades que hacemos, no es cuántos ministerios tenemos, no es todo lo que hacemos en el día a día, sino es el estudio y la enseñanza de la palabra. Tristemente miremos a los ministros posmodernos hoy, una predicación débil, una predicación de falta de conocimiento bíblica, una predicación con falta de compromiso para estudiar la palabra. Es más, para muchos el estudio de la palabra es algo que interrumpe sus vidas, que detiene sus actividades, porque lo que yo tengo que hacer es salir. Lo que yo tengo que hacer es empezar a hacer mucha actividad. Y el éxito del ministerio se trata entonces de cuánto yo estoy en la calle. Y algunos dicen, es que yo no soy pastor de escritorio, yo estoy en la calle. Pero necesita estar en su escritorio sentado estudiando la palabra, porque ¿qué está llevando a la calle? ¿De qué se está nutriendo? Es lo que está diciendo Pablo. Un buen ministro nutrido con las palabras de la fe. Porque si no, nos volvemos en una organización más de este mundo, que cualquiera lo puede hacer, pero no llevamos el mensaje de la palabra. Para muchos les impide estudiar la palabra, hacer otras cosas que para ellos es importante, y estudiar la palabra no es por prioridad. Lamentablemente, la clase de ministros que estudian la palabra muchas veces es lo que más hace falta en las iglesias. Porque la gente lo que menos quiere es eso. Guillermo Tyndale, uno de los grandes reformadores del siglo XVII, fue traductor de la Biblia al inglés. Es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Su biografía narra que en la cárcel, poco antes de que fuera martirizado, escribe una carta al gobernador en jefe pidiéndole algo. Y oiga lo que le pide. Una gorra como abrigo, le dice, una vela más, pero sobre todo imploró y rogó clemencia para que de forma apremiante el procurador le permitiera tener su Biblia, una gramática hebrea, en hebreo, y un diccionario de hebreo para poder dedicar su tiempo al estudio de la palabra. De verdad. Y nosotros es lo que menos queremos hacer, estudiar. Eso es lo que menos buscamos. Yo, por gracia de Dios, damos clases de idiomas bíblicos y les soy honesto, el lío es que ofrecemos decir medias becas o algo a los líderes y todo, venga, si la gente dice no. Y buscamos los pastores, los líderes, porque queremos que vayamos al texto en su idioma original. La gente dice, no hombre, si ni lo estudio realmente, ni en mi idioma, no lo voy a estudiar en otro idioma, ¿va? Eso es para la gente es una pérdida de tiempo, eso, muchas veces, y tristemente para el ministro.
Y este es el llamado de Pablo a Timoteo. Estudia la palabra, nútrase entonces de la palabra. Hermanos, nutrámonos de la palabra, no de tanta basura de este mundo. Hay ministros, no es que estén en contra del deporte, que saben más de algún deporte que de la Biblia. ¿Sí? Se saben más los chismes de la farándula, se saben más de política que de la palabra. Saben más. Y este es el éxito de los falsos maestros. Porque ocupan la palabra de Dios, no la rechazan, sino que rechazan su eficacia, su suficiencia, pero lo que terminan haciendo es mezclando la palabra de Dios con filosofías no bíblicas entonces, con experiencias extrabíblicas, con pensamientos personales que no son conforme a la doctrina de los apóstoles. Estas falsas doctrinas lo que hacen entonces es envenenar tanto que dividen el cuerpo de Cristo por medio del engaño. Un engaño sutil, ¿verdad? No es abierto, sino que mezclado. Y es lo que Pablo le ha dicho a Timoteo. Y es lo que Pablo quiere entonces que Timoteo sea consciente. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, Pablo le dice, 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión, porque este es el punto. Porque alguien puede decir, no, oye, a mí ¿quién me va a decir algo? Yo soy una persona moralmente buena. Sí, pero el punto de Pablo es que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, transformando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que mencione el nombre del Señor. Oiga lo que dice Pablo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ese es el llamado para nosotros como líderes. Si queremos ser líderes sanos, debemos pensar, si nosotros entonces estamos procurando con diligencia, y esto es una muestra de estar acá, con diligencia, presentarnos ante Dios aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, que trazamos, que manejamos correctamente y presentamos correctamente la palabra de la verdad. Pero muchas veces, pues no presentamos correctamente la palabra de la verdad porque ni siquiera nosotros la estudiamos. Porque nosotros mismos no estamos dispuestos a eso. Es que Dios edifica su iglesia, pero lo hace a través del ministerio de la palabra, por medio de su palabra. Y es por eso que estamos llamados a ser diligentes en el estudio de la palabra. Ser diligentes en la enseñanza de la palabra. Dios nos hace responsables entonces a cada uno de nosotros, de los que creemos en Él, de los que ahora Dios nos ha llamado por su gracia, a anhelar, a estudiar su palabra cada día. Cada día debemos dedicar tiempo al estudio, a meditar, a vivir la palabra, porque eso es lo que vamos a llevar y eso es lo que vamos a advertir a otros. ¿Cómo vamos a cuidar entonces la sana doctrina si ni siquiera la conocemos? ¿Cómo? Lo que pensemos, lo que este país necesita, lo que nuestros países necesitan, lo que nuestra iglesia necesita, las comunidades, las familias, es que seamos ministros de Dios, que estemos nutridos de la palabra y que prediquemos la palabra fielmente. A eso estamos siendo llamados usted y yo, hermanos. Pero reflexione, ¿cuánto tiempo estamos dedicando al estudio de la palabra? Piense, ¿cuánto tiempo? Póngalo en una balanza. ¿Cuánto tiempo usted dedica para el quehacer ministerial? Las actividades de la iglesia, los proyectos que tienen como iglesia. Y piense en ese día normal, un lunes, ¿cuánto usted entonces dedica a los quehaceres y cuánto usted dedica al estudio de la palabra?
Y eso le puede decir si usted de verdad está siendo nutrido con la palabra de Dios. Y de la mano llega el cuarto consejo del apóstol Pablo a Timoteo y le dice, ejercítate constantemente en la piedad. Le dice, pero nada tengas, 1 Timoteo 4, 7 y 8, pero nada tengas que ver, le dice, con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate, ejercítate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. El apóstol Pablo le dice a Timoteo entonces, Timoteo, evita o desecha todo tipo de mitos profanos y de viejas, ¿sí? Porque los judíos creían que su salvación venía por su descendencia, por su genealogía, y Pablo le dice, evita eso. Evita lo que es vano, evita y desecha todo tipo de supersticiones tontas al final que las viejas a veces siembran en sus hijos, en sus nietos. No están aquí las hermanas, ¿verdad? Para que diga, uy, qué ofensivo. Sí, no, porque de verdad cuando lo oye una mujer y dice viejas, qué ofensivo, ¿verdad? Sí, hay que aprovechar ahorita. No, pero es entender, hermanos. O sea, cómo las madres muchas veces transmitían esas, y siguen haciéndolo, supersticiones, ¿verdad? Sembrando en la mente de sus hijos, de sus nietos. Y Pablo le está diciendo, evita todo eso. O sea, si te vas a nutrir con la palabra, evita todo eso. Más bien entonces, ejercítate, disciplínate a ti mismo para la piedad. Pero quiero que piensen algo, porque es bonito esto, pero piense a quién le está escribiendo. Estos consejos no se los está escribiendo a un líder, a un discípulo que estaba haciendo las cosas mediocres. ¿A quién se lo escribe? A Timoteo, un hombre fiel. Y le dice, nútrete con las palabras, pero le está diciendo a este hombre fiel, disciplínate, ejercítate a ti mismo en la piedad. Le está diciendo a un pastor, a un líder entonces, que necesita ejercitarse en la piedad. Si se lo está diciendo a Timoteo, hermanos, usted y yo lo necesitamos. Porque es que estamos metidos en tanto activismo que el estudio de la palabra y el ejercicio de la piedad lo hemos dejado a un lado. Nos interesa más que vean entonces lo que estamos haciendo y eso nos da satisfacción porque estoy haciendo la obra del Señor. Pero pensamos que es una pérdida de tiempo nutrirnos con la palabra. Pensamos que es una pérdida de tiempo el ejercicio de la piedad. La palabra piedad es importante, significa devoción. Una persona que mantiene siempre una actitud correcta ante Dios. Y por lo tanto, que va a ser una actitud correcta ante los demás. Implica entonces que nuestra devoción por Dios es algo que va a ir acompañado del temor a Él, del amor y el deseo por Él. Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eso creo que representa bien esa devoción. Así que significa que un cristiano piadoso, un líder piadoso, que Pablo le está diciendo a Timoteo, va a ser una persona entregada, va a ser una persona rendida a Dios, que ya no vive según su voluntad, sino que vive según la voluntad de Dios, que teme, que ama, que desea a Dios sobre todas las cosas. Por eso le está diciendo, ejercítate, disciplínate a ti mismo en la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. ¿A qué se refiere Pablo con disciplínate? Esa palabra ejercítate en algunas traducciones. ¿A qué se refiere? Miren, la figura que sirve de esto es entender el gimnasio griego, ¿sí? Es entender qué pasaba. En la antigua Grecia, el ejercicio, físico ocupaba un lugar muy importante para la sociedad. Los jóvenes se levantaban cada día, iban a entrenarse en los diferentes deportes. Los motivaba la necesidad de estar preparados físicamente para el combate, para la guerra, para defender entonces el honor de su ciudad o para una competencia deportiva misma. Era un lugar entonces donde los jóvenes desnudos trataban de promover la gracia, la fuerza, el vigor de sus cuerpos
por medio de esa preparación física. Y Pablo está exhortando a Timoteo a disciplinarse, a ejercitarse metódicamente y con perseverancia para la piedad, para su devoción, para mantener siempre una actitud correcta ante Dios que viene de fruto de ser nutridos con la palabra, de ser estudiantes de la palabra. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, así como ellos se entrenan y se mantienen fuertes físicamente, tú debes entrenarte y ejercitarte en tu devoción a Dios para que te mantengas siempre fiel. Así como estos atletas entonces se desprendían de todo impedimento o carga para cada día ejercitarse más, para tener más tiempo, para practicar y para entrenar, tú debes entonces desprenderte de todo lo que estorbe o impida temer, amar, desear a Dios, nutrirnos con la palabra. Pero es triste, hermanos, que hoy en día hay cristianos, y ahorita como Pablo a Timoteo le está diciendo a un líder, es triste que hoy hay líderes que para muchas cosas sí dedican tiempo, sí se comprometen, sí quitan todo lo que les estorba, ¿verdad? Si pensamos en el ministerio, para el hacer nos quitamos todo. Y aunque terminemos cansadísimos, nos quitamos todo y decimos, vamos, no importa tiempo, no importa todo, nos desgastamos. Nos desgastamos. No nos importa si tenemos que dejar de dormir, ¿verdad? No se escatima esfuerzos, porque soy el líder, porque soy el pastor. Pero cuán grande es la devoción por Cristo. ¿Cuánto nos estamos nutriendo entonces de su palabra? Véanlo en nuestros tiempos. Creo que todos hemos visto algún día las Olimpiadas, ¿sí? Algún deporte, algo, las Olimpiadas. Duras competencias que solo algunas duran minutos, segundos algunas. Minutos, segundos. Pero detrás de eso, de esos minutos y de esos segundos, usted no ve todo el esfuerzo. Usted no ve todos los largos entrenamientos. Usted no ve todo el dolor, usted no ve todo el sacrificio, usted no ve cuando los atletas, todo lo que tienen que dejar de comer muchas veces, todo lo que dejan para poder entrenarse. Porque ¿saben qué? Ellos saben que no hay atajos. Ellos saben que no hay un camino fácil. Ellos saben que no se puede ganar sin esfuerzo. Pues esa es la vida espiritual. No podemos entonces ser líderes sanos si no invertimos tiempo en el estudio de la palabra, si no realmente entonces invertimos tiempo y nos ejercitamos en la piedad. Hermanos, no se puede temer a Dios, no se puede amar a Dios, no se puede desear a Dios y tener una actitud adecuada para Dios si no estamos dispuestos a hacer un verdadero esfuerzo. Si no estamos dispuestos a dejar muchas cosas. Pablo a la iglesia de Corinto le dice en 1 Corintios 9, 24 al 27, ¿no saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿Cómo vamos a seguir viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo vamos a seguir siendo esos líderes? Si no nos nutrimos, si no invertimos tiempo entonces. Si de verdad, hermanos, pensamos que es una pérdida de tiempo sentarnos y empezar a estudiar la palabra. Pensamos, quizás escuchamos a otros hermanos que dicen, yo estudio la palabra para el sermón del día domingo, para mi vida diaria, estudio tanto tiempo y mi tiempo es sagrado de estudio. Y algunos dicen, no hombre, estos es que es cultural, ellos son así. Es cultural, ellos son así. Nosotros aquí no somos así, nosotros somos de hacer. Pero Pablo no le dijo eso a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, nútrete de la palabra, ejercítate para la piedad. No vea eso como pérdida de tiempo. Y Pablo termina esta parte que dice, bueno, esos son los consejos en resumen.
y le dice, palabra fiel es esta y digna de ser aceptado por todos. Porque para esto trabajamos y nos esforzamos. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Hermanos, esa no es palabra nuestra, es palabra de Dios. Y es digna que la aceptemos y que meditemos en nuestra vida. Por esto debemos de trabajar. Por esto debemos esforzarnos. Por esto debemos de luchar cada día, hermanos. Porque hemos puesto nuestra esperanza no en este mundo, no en las cosas de este mundo, sino que nuestra esperanza está en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres. Esto manda y enseña. Así es que, hermanos, es importante en los tiempos en los que hoy estamos y en los mismos tiempos que Timoteo estaba. La sana doctrina es importante, es fundamental. Por tanto, estudiar la palabra de Dios, nutrirnos con la palabra de Dios es fundamental para nosotros. Es algo fundamental. Por eso el consejo, el llamado de Dios para nosotros como líderes entonces es, bueno, nútrete con la palabra, estudia la palabra, enseña la palabra. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Hermanos, no vea como pérdida de tiempo el estudio de la palabra. Aprendamos que la palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas. Es suficiente para el ministerio. Es suficiente para toda persona. Ese es nuestro llamado. Porque la palabra de Dios es la que nos va a poner y nos va a llevar y nos va a ayudar a llevar a otros a poner la esperanza no en este mundo, sino la esperanza en Cristo Jesús. Podemos hacer muchos proyectos, podemos hacer muchas cosas, pero lo que de verdad va a poner correctamente la esperanza en Cristo va a ser la palabra de Dios. Y a eso nosotros estamos llamados. Pregunta es, ¿qué estamos enseñando? ¿De qué nos estamos nutriendo? Es momento de llevar la palabra, de llevar el evangelio, de llevar la sana doctrina, pero si nosotros ni siquiera lo conocemos. Cuidemos entonces la iglesia de Dios, cuidemos nuestra vida misma, cuidemos nuestra familia, siendo líderes que somos nutridos con la palabra y nos ejercitamos entonces para la piedad. Hermanos, no podemos ser líderes que digamos, pues aquellos hacen el trabajo, aquellos estudian y nosotros hacemos el trabajo en el campo. Nosotros estamos llamados a ser líderes sanos, fieles, que no podemos quedarnos siendo espectadores del estudio de la palabra. Como ministros estamos llamados a estudiar, a cuidar la sana doctrina, a reflexionar en cada uno de nosotros y ver si hemos estado fallando en esta área de nuestra vida. Usted y yo estamos llamados a proclamar el evangelio, a defender la verdad, a refutar el error con doctrina, con humildad, con valentía, pero antes de eso estamos llamados a estudiar la palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar acá reunidos como líderes, como pastores, entendiendo realmente qué debe de ser prioridad en nuestras vidas. Muchas veces ni hemos sido conscientes o quizás somos demasiado conscientes del contexto en el que estamos con tantas falsas enseñanzas que hoy se viven alrededor nuestro. Pero simplemente nos mantenemos al margen. Pero estamos llamados a proclamar tu palabra, el evangelio, la verdad. Pero no estamos dispuestos a hablar porque ni siquiera conocemos tu palabra. No estamos dispuestos a señalar la verdad porque ni siquiera la conocemos como debe de ser. Ayúdanos a ser esos líderes sanos, que cada día podamos estudiar tu palabra. Que no veamos el estudio de tu palabra como una pérdida de tiempo. Que no veamos que eso lo hagan otros. Nosotros hacemos el trabajo afuera con la gente. Que no veamos que eso es secundario. Si me queda tiempo, estudio tu palabra
y porque yo estoy bien delante de ti haciendo la obra del ministerio, cuando no vamos a poder hacer la obra del ministerio como debe de ser, si nosotros mismos no estamos nutridos con tu palabra, no estamos ejercitados en la piedad, ¿qué vamos a llevar a las comunidades? ¿Qué vamos a llevar a las personas afuera, Señor? Ayúdanos entonces, Señor, a ser esos líderes sanos que estudiamos tu palabra fielmente cada día de nuestras vidas y de esa manera podamos glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén.